este caso vamos a tocar el tema de la educación y vamos a tratar de comprender qué es eso de educarse, qué es eso de la educación, en qué áreas tenemos que insertarnos para sentirnos educados y qué debemos aprender. ¿Cuáles son los fundamentos esenciales de la educación? Si tuviésemos que discernir de entre todas las cosas que tenemos, porque vemos que educación es algo demasiado amorfo, demasiado extenso, demasiado subjetivo también y demasiado variable, dependiendo de quién lo observe y quién lo aprecie y quién lo defina. La educación para unos es el contenido lectivo, esas cosas que han aprendido, que están grabadas en la memoria, que sirven después de recursos para explicar cualquier cosa. Y bajo ese punto de vista, cuanta más información tengas, más recursos tienes para poder definir algo. Eso hay quienes lo consideran de esa forma y piensan que aquel académico que estudia medicina pues sobresale, o aquel académico que estudia derecho sobresale, o aquel ingeniero sobresale, y en ese aprender ingeniería, medicina o derecho pensamos que esa persona que sobresale en ese oficio ya necesariamente está mejor educado que aquel que hace un trabajo de carpintería, de albañilería o de electricidad o cualquier trabajo técnico. Eso no es cierto. No es cierto, porque hay personas mejor educadas haciendo un trabajo técnico que personas que han salido de Harvard. Si es que no es ninguna garantía el hecho de que salir de una soberbia universidad, salir de Cambridge, salir de la Complutense, salir de Yale o de Harvard es meritorio de estar mejor educado. A lo mejor estás mejor educado en normas de comportamiento, pero no necesariamente en las normas humanas, por llamarlos de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos esenciales de la educación? Decimos que los fundamentos esenciales de la educación son tres. Son la similitud, vamos a subir esto para que se ordene esto un poquito. Uno de los fundamentos de la educación es la similitud, hacernos similares a alguien en algo. Es decir, cuando yo voy a la universidad y quiero aprender matemáticas, quiero hacerme similar a la materia que el matemático me está enseñando. Cuando voy a hacer arte, quiero hacerme similar en las habilidades o en las destrezas de ese artista que me está mostrando la materia. La similitud en la materia es lo que nos hace educados con el educador. Por otro lado, necesitamos recursos, necesitamos que el educador tenga recursos explicativos, que tenga conocimientos, que tenga todos estos argumentos que nos hacen sentir que estamos siendo educados, y, lógicamente, necesitamos también de los recursos nuestros de interés para que esas cosas que estamos aprendiendo nos sirvan y podamos adquirirlas porque tenemos interés en aprenderlas. De nada serviría dar una clase a un grupo de personas que están interesados en otra cosa distinta a la que tú le estás enseñando. Es imposible. Es imposible enseñar matemáticas a alguien que está viendo la final del Mundial de Fútbol. Imposible. Luego, recursos, similitud y tiempo. ¿Tiempo por qué? Porque para hacer que la persona Decía que para hacer que el alumno adquiera la similitud en la comprensión de la materia que le estás ofreciendo se necesita tiempo. Luego, tiempo, recursos y similitud son los tres fundamentos esenciales de la educación. La similitud en el contenido, la finalidad a lograr, similitud en los procedimientos, en la finalidad específica y compartida por los dos, en el significado de las cosas, en el valor que esas cosas tienen, similitud en el interés, en la materia y en los contenidos, y, lógicamente, similitud en el convencimiento, en el conocimiento y en el raciocinio entre el educador y el educado. Recursos, como os decía, recursos explicativos, capacidad de seducción, persuasión y motivación por ambos lados, del emisor al receptor y el receptor al emisor. Recursos de responsabilidad y respeto mutuo, de atenderse, entenderse y estar en la atención, entendimiento y comprensión de lo asumido o compartido. Eso es importantísimo que se tenga claro. Y tiempo, tiempo necesario para establecer el convencimiento o el aprendizaje de la materia por el aprendiz o por el alumno. Ahora, decimos que tenemos que hacernos similares ¿en qué?
en un tipo de profesión, tenemos que hacernos similares en un tipo de poder, en un tipo de independencia económica o de independencia de los demás, de ser capaz de irnos a una isla y autoabastecernos allá, en el tipo de éxito, es en esto en lo que nos tenemos que hacer similar, tenemos que hacernos similares en la profesión, en el poder, en la independencia económica, en el éxito logrado, o tenemos que hacernos similares en la satisfacción de nuestra propia identidad o de nuestra propia dignidad. ¿A qué se debe asemejar uno en la educación? Bueno, nos extraña porque no sabemos a qué nos tenemos que asemejar. Eso, a veces nos sentimos con esta crisis de identidad tremenda porque no sabemos qué es lo que tenemos que ser, porque también tenemos una crisis existencial porque no sabemos cuál es la razón de ser y tenemos una crisis motivacional porque si no sabemos cuál es la razón de ser, si no comprendemos el por qué ni el para qué del qué, no sabemos de qué se trata el qué. Así de lógica es la comprensión de estas cosas. Cuando estamos buscando el conocimiento de una existencia, necesitamos saber el porqué de esa existencia y el para qué de esa existencia. El porqué y el para qué son los justificativos del qué. Luego, buscamos satisfacernos en algo, no sabemos en qué. Todo el mundo quiere ser feliz, eso es normal, eso es natural. Todos quieren ser felices. Ahora define la felicidad. ¿Felicidad es ser o felicidad es estar? Ser feliz puede ser uno mirando una flor. Estar feliz ya es otro tema. ¿Cuándo se está feliz? Se está feliz cuando tienes logrados tus vínculos familiares, cuando tienes esos vínculos filioparentales, parentofiliales, fraterno-conyugales estables, cuando sientes esa lealtad, esa fidelidad al bien común familiar, cuando tienes ese núcleo donde existe el respeto, la confianza, la responsabilidad. Bueno, ahí en esa vinculación intrafamiliar podríamos decir que dentro de ese núcleo se puede estar feliz. Podríamos decir que dentro de ese núcleo se puede estar feliz. Pero fuera de ese núcleo tenemos situaciones sociales que nos apartan de ese estado de felicidad. Luego, ¿qué es ser feliz? ¿Similar en qué? Veamos qué pasa con la naturaleza. Si es un animal, si estamos hablando de un hipopótamo, por ejemplo, el hipopótamo debe asemejarse a la naturaleza de su especie. Eso es así. Si es una jirafa, pues tiene que asimilarse al comportamiento de las normas de las jirafas. Imaginaos una jirafa que se considera topo, ¿m? Y que quiere viajar bajo la tierra. ¿Pensáis que sería aceptada por su especie? ¿Pensáis que las jirafas la verían como, uy, qué normal esta jirafa que se mete bajo tierra? Cada animal se debe a la naturaleza de su especie y cuando viola esa naturaleza, la especie lo rechaza o elimina. Es curioso esto, ¿eh? Que cuando un animal viola la naturaleza de su especie, lo desechan, lo sacan de la manada. Luego, la especie humana debe ser y hacerse similar a su naturaleza humana, lógicamente. Pero si no la comprendemos, ¿cómo nos vamos a hacer similar a algo que no sabemos? Bueno, nuestra responsabilidad es esa, descubrirla. Debemos ser similares en las normas de la naturaleza humana, similares en el convencimiento del sentido común y similares en el comportamiento responsable. Eso lo tenemos que hacer todos porque somos libres, autónomos y responsables. Si somos responsables y autónomos, no nos queda otra que descubrir por nuestra propia inercia, por nuestra propia expectación, por nuestra propia voluntad, cuáles son las normas de la naturaleza humana. Eso nos obliga a la naturaleza a hacerlo. ¿Cuál es el comportamiento responsable? El comportamiento moral, ético y estético. Cuando tenemos el comportamiento moral del beneficio particular, del cuidado particular, cuando tenemos ese comportamiento ético de las relaciones humanas saludables, honestas, sinceras, cuando tenemos ese comportamiento estético de producir cosas para el bien común que embellezcan la creación, que embellezcan el ambiente, pues lógicamente la gente va a estar bien con nosotros. Luego sabemos que el comportamiento moral es todo tipo de pensamientos o palabras prudentes y sensatas y de comportamiento decente, honrado y recto. Esas palabras son importantes. Prudentes, sensatos, decentes, honrados y rectos. Rectos, de una sola dirección, no 25 direcciones. El ser moral no se pierde en el camino, sabe qué es lo que dignifica la naturaleza humana y qué no dignifica la naturaleza humana, sabe qué es pura y razonablemente humano y qué es impuro e irracionalmente humano. Lo
comprende perfectamente. ¿Por qué? Porque lo ha descubierto, su propio interés. Aquellos pensamientos convincentes, razonables y agradables, beneficiosos, imaginativos, ingeniosos y positivos, forman parte de la moral. Las palabras acertadas, concisas, sinceras, demostrativas de la realidad, ajustadas a la justa razón que es por y para la finalidad de la existencia, y obras por el bien particular humano, el aseo, la sana alimentación, el autocontrol, sobre todo el evitar la incontinencia emocional, es decir, tener el autocontrol emocional, el evitar la incontinencia intelectual, tener el autocontrol intelectual y el evitar la incontinencia motivacional o la agresividad, ejercer el autocontrol motivacional, eso es parte de nuestra naturaleza moral. El comportamiento moral se basa y se orienta en la protección, cuidado y defensa de la pureza e integridad humana. Ahora, si no sabemos lo que es la integridad, si hablamos de la plaza de la dignidad y no comprendemos lo que significa dignidad, tendremos que empezar a buscar en el diccionario el significado de dignidad, el significado de integridad, el significado de pureza, el significado de autenticidad, estas cosas que son naturales y que las estamos abandonando y nos estamos orientando más en el divertimento, en la farándula, en aquellas vanidades que Savonarola mandó quemar en Italia hace ya 400 años o 500 años. El comportamiento ético. ¿En qué consiste este comportamiento ético? La ética es el estudio de las relaciones interpersonales, el ser amable, atendiendo, entendiendo, estando atento al otro, seduciendo con afecto, persuadiendo con la razón, con la verdad, motivando con lo ejemplar, con lo bien hecho, sin aprovecharse del más débil, que ahí es donde se cae en ese comportamiento antiético, sin estafar, sin reducir al contrario, sin agredir o robar, sin mentir y sin insultar, que son comportamientos antiéticos. Y el comportamiento estético, lógicamente, tiene que ver con el estudio de los procesos de consecución de un bien. Decimos que el arte tiene como finalidad la calidad, la comunicación y la armonía. Esos tres aspectos son parte del comportamiento ético. Aquel que tiene esa orientación en buscar la mejoría en la calidad, la mejoría en la comunicación, la mejoría en la armonía, pues lógicamente va a estar haciendo algo ético, estético y moral. El comportamiento estético tiene mucho que ver con lo urbano, con lo laboral, con lo empresarial, con lo artístico. So, decimos que nos hacemos similares, similares en el sentido común. ¿Qué es similar en el sentido común? El sentido común es el juicio máximo basado en la naturaleza de la creación. Es el sentido máximo. El sentido común no es el común de los sentidos de la sociedad en la que estoy, no es un postulado sociológico, sino que es un postulado universal, es un postulado ontológico. El sentido común es aquellas normas que se ejercen constantemente en la naturaleza de las cosas. Y en esas normas tenemos como base la conectividad, la dualidad complementaria, el sentido del valor máximo en el centro, el sentido del rechazo al desorden, el sentido de los procesos naturales, de las finalidades específicas, el sentido del máximo cumplimiento del deber. Esos son aspectos que están contenidos en la naturaleza de la creación. En la naturaleza de la creación existen esas 7 reglas, o esas 7 normas, o esas 7 leyes naturales que son la conectividad, dualidad complementaria, dominio sobre el centro, el rechazo al desorden, el proceso en 3 etapas de desarrollo de las cosas, la finalidad específica de cada cosa y, lógicamente, el cumplimiento del deber de realizar a cada cosa. ¿Qué es similar en la naturaleza humana? La naturaleza humana es única, dual, trinitaria. Nosotros somos únicos, somos una persona, el cerebro está dividido en 2 y tenemos cabeza, tronco y extremidades. Si lo queremos ver así, 1, 2, 3. Hay muchas formas, eso es una broma, pero lo podemos ver incluso en eso, que se da esta naturaleza de unidad dual trinitaria. La naturaleza humana es única, con poder y dominio sobre sí misma y sobre el resto de las especies. Es dual, instintiva y consciente. Es trinitaria, compuesta de libertad, autonomía y responsabilidad, con capacidades sensibles, intelectuales y creativas. Dispone de sentido común máximo para tomar siempre y en todo la opción que beneficia siempre a todo, porque la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Dispone de dominio sobre los excesos y carencias, sobre los instintos y sobre la actitud, es decir, la incontinencia emocional, la incontinencia intelectual y la incontinencia conductual, podemos dominarla. El ser humano tiene ese poder de dominio, capaz de controlar la incontinencia. Dispone también de la posición central autoridad por sobre el resto de las especies. Nosotros somos los controladores de la naturaleza.
cada ser. Nosotros podemos ordenar el patio, podemos ordenar el campo, podemos ordenar los cultivos, podemos ordenar la nación. Incluso un joven de 30 años puede dirigir una nación. Imaginaos el poder que tiene cada uno, cada uno. Ese joven, como te digo, es un vulgar como cualquier otro y está ahí liderando la nación. Podría haberla liderado cualquier otro de los vulgares, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ese vulgar ordinario podría ser un extraordinario y guiaría el ordenamiento de la creación como Dios manda, pero tenemos a un vulgar ordinario y ese vulgar ordinario no puede ordenar porque no comprende las normas de la naturaleza, no comprende que en la naturaleza la conectividad es el mandato máximo de la dualidad complementaria mediante el dominio del valor, del centro, de aquello que nos hace plenos, ajustados, completos, cumplidos, realizados. Esos valores son los que tiene que buscar ese líder. Pero cuando ese líder está en contra de la realización humana, cuando está en contra de la naturaleza humana, cuando está en contra de la dualidad complementaria y cuando está en contra de la conectividad, lógicamente está creando un desastre, pero tiene el poder de ordenarlo si es que quiere. Luego disponemos de la posición central o autoridad por sobre el resto de las especies y su creatividad permite multiplicar aspectos sensatos, sensibles, cognitivos y creativos. Eso es lo que tenemos por naturaleza humana, que es algo muy extenso. Es muy extenso y es muy difícil de explicar en una sola presentación. Pero si queréis uniros a las clases, si queréis participar de nuestras clases particulares online, en esas clases particulares yo puedo seguir informando de muchas de estas cosas que son muy interesantes y que a veces quedan perdidas simplemente por no conocerlas. Así es que os invito a que formáis parte de este grupo de interesados en el arte, interesados en la filosofía del arte. Y como os decía, el arte es sinónimo de belleza, que es un valor, pero para lograr esa belleza necesitamos de esos tres aspectos de los que os hablaba antes. Necesitamos de la calidad, armonía y comunicación. La calidad de la comunicación va a permitir que se establezca esa armonía. Así es que os dejo invitados a las clases. Me podéis dejar un mensaje aquí debajo y os mando la información para que podáis asistir. Son horarios flexibles, pueden ser en el momento que a ti te acomode. Os dejo con esta explicación. Muchas gracias por haber asistido y os espero en las clases.